Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un episodio con 2 secciones, un repaso largo porque tenemos muchos temas estancados desde el comienzo de la semana y posteriormente una sección dedicada con una invitada de lujo a hablar sobre los temas económicos que nos tienen a todos con los pelos de punta. Me pregunto también qué tema no nos tendría con los pelos de punta porque hasta el origen de la arepa nos ha soliviantado en este país, pero no importa, nos vamos a dedicar a los temas económicos. Empecemos. Y empezamos haciendo un repaso extenso de la agenda noticiosa que por supuesto no cede ni siquiera cuando hay partido de la selección, ni siquiera cuando la selección le gana a Brasil por eliminatorias por primera vez en la historia de las eliminatorias al Mundial, ¿no? Ni en ese momento somos capaces de dar tregua y pues nosotros por supuesto estamos ahí al pie del cañón. Y cuando digo nosotros me refiero a que se encuentra aquí en Capital Político nuestra analista de cabecera habitué de estos micrófonos, politóloga, analista política, creadora de contenidos para las redes sociales sobre actualidad nacional y también experta en marketing y comunicación digital, Claudia Ospina. Bienvenida y muchas gracias por estar acá, Claudia. Hola Santiago, ¿cómo está? Lleva algunas semanas sin venir después de elecciones, pero acá de nuevo para el resumen. Muy bien, pues sí, es lo que se conoce como un merecido descanso. Todo el mundo quedó frito en elecciones. Pero bueno, aquí estamos otra vez y tenemos un montón de cosas que están pasando, entonces vamos a hacer una bajada en orden cronológico. Empecemos por el representante David Racero, que estuvo en medio de una serie de señalamientos y acusaciones de corrupción. ¿Qué es eso? ¿Qué tanto de eso es verdad? ¿Qué tanta pelo pa' moña hay ahí? Bueno, esto empezó porque el concejal electo Daniel Briceño denunció que que ya no es presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, cuando era presidente benefició a personas que hicieron donaciones para un tío de él que estuvo en una campaña de la gobernación del Cesar, se llama José Luis Mallorca, y denuncia que David Racero benefició a 4 personas que hicieron parte de los donantes de la campaña. Y pues David Racero salió a decir que esto no tenía nada de ilegal, que no era algo negativo ni malo, pero pues obviamente más allá de que tal vez cumplan con todos los requisitos necesarios para los puestos a los que haya llegado, pues sí hace parte de muchas denuncias y muchas polémicas que también sucedían en gobiernos anteriores, donde ciertas personas son beneficiadas no necesariamente por sus méritos, sino por cercanía de una u otra manera y se benefician de contratos que al final pues tienen valores muy altos para lo común de cualquier trabajador en Colombia. Pues porque no es que estén mal con los valores o lo que sea, sino pues porque obviamente en las denuncias siempre se muestra el total de los contratos, ¿no? Como que el contrato es de 94 millones de pesos y no sé qué, pero pues eso es dividido en no sé cuántos meses, lo cual puede dar una cifra muy racional, pero la denuncia es esa, que sí pues hace parte de cosas que se criticaban en gobiernos anteriores y que pues para muchos está mal que las personas que son tan cercanas al gobierno actual lo hagan, como es David Racero. Pero pues ya en temas legales, no necesariamente como le dice él, pues es algo que no puede hacer, siempre y cuando de nuevo cada una de las personas que se hayan ganado ese contrato, pues lo hayan hecho de manera pues legítima, cumpliendo con los requisitos. Obviamente, como en todo en este país, pues sí es como hago parte de la rosca y tal vez me queda el camino más fácil, y eso pues siempre va a ser un lunar que fue el escándalo pues en el que está ahorita él metido. ¿Esto en qué puede terminar? ¿Tiene algún tipo de futuro? Normalmente en este tipo de denuncias se entra a revisar exactamente lo que le digo, si las personas cumplen o no con los requisitos. Si sí cumplen con los requisitos para cumplir las funciones y además cumplieron con el objetivo de los contratos, pues
puede que no termine en nada, pero sí se ve que es más un tema de beneficiar a unas personas económicamente y que, pues usted sabe que en muchas entidades del sector público lamentablemente hay gente que tiene contratos y ni siquiera trabaja, ni siquiera va a los lugares o no cumple con las funciones. Si eso se llega a encontrar, pues probablemente entren a investigarlo, pues no sé, por ejemplo, la Procuraduría para ver si hay alguna irregularidad, pero si lo cumplen, es más un tema, podríamos decirlo que ético, de evitar un poco que uno beneficie a personas que de alguna u otra manera beneficiaron a un familiar o uno que estaba en política, pero pues para él tal vez pues son personas idóneas para lo que los contrató y no tiene nada malo en sí. El otro tema que estuvo desde el comienzo de esta semana en las noticias fue la reforma a la salud. Ha habido una serie de debates y convulsiones internas entre quienes se consideran, o sea, a quienes se consideraba parte de las coaliciones de gobierno por sus posiciones frente a la reforma. Esta es una de las reformas más polémicas. Nosotros le hemos hecho, y repito y repetiré, un cubrimiento extensivo. Tenemos además recientemente una entrevista con Jonathan García Ruiz, experto investigador en salud de la Universidad de Harvard, que nos habla sobre los múltiples problemas que presenta esta reforma. Es decir, es una reforma que incluso quienes en muchos sentidos hemos estado de acuerdo con políticas o discursos del gobierno, mantenemos unas reservas fuertes, y esto pues ha generado también una fractura gigante al interior de las que se consideran bancadas de gobierno y personas que representaron en un comienzo los discursos o que estuvieron de acuerdo con el gobierno Petro. Y esto quedó representado o inmortalizado, claro que esto ahora siempre va en gigantescas comillas, por un video en donde están cantando unos y unas representantes a la Cámara. Hábleme un poco sobre el trámite de esta reforma a la salud, en qué va y qué onda con ese video. Sí, como, no sé, acá ya es un tema, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero más allá de que las reformas que ha presentado el gobierno sean buenas, malas, tengan cosas por mejorar o no, a mí ya me está quedando la sensación de que tenemos un Congreso que está como frenando todo por frenar y se volvió más, sí, como que es imposible que algo avance, ¿no? Y eso también ya se vuelve muy desgastante para la opinión pública, para la gente, como que no sucede absolutamente nada y todo se vuelven solo polémicas y gritos y videos que parecen más como algo como algo más chistoso que serio, que es lo que uno estaría esperando de una entidad como el Congreso. Pero en un debate que se tuvo que cancelar por falta de quórum en la Cámara de Representantes, pues simplemente el debate no siguió de la reforma a la salud y muchos de los congresistas salieron a gritar que necesitaban garantías porque ellos ya habían pedido que el ministro de Salud y diferentes personas del gobierno se acercaran a seguir hablando con ellos para solucionar muchas de las dudas que hay. Y habían quedado como en acuerdos de reuniones y cosas que no se cumplieron y por eso ellos pues pidieron garantías y simplemente el debate no siguió. Debido a eso, obviamente todos salen a expresarse en la red social favorita de este país, que es Twitter o X o como la llamemos. Y entre todas las manifestaciones hay una en la que el presidente Gustavo Petro invita a un tintico, literal le dice así, al expresidente Álvaro Uribe para llegar a consensos donde también le permita un poco encontrar caminos donde algunos sectores, especialmente el Centro Democrático, pues logren que este proyecto de alguna manera avance, que además le quedan pues en tiempo récord más o menos 22 días. Entonces, el expresidente pone como condición para reunirse que por favor se suspenda la votación de la reforma a la salud, que se puedan reunir y que ya después continúe el proceso. Eh, en eso se quedó ahí en un momento hasta que ya el ministro del Interior, pues es el que se acerca a hablarle al expresidente Álvaro Uribe, acuerdan para el próximo miércoles este café con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior también dice que va a decirle al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que es al final quien decide si el debate sigue o no, eh, pues que sí existe la posibilidad tal vez de pararlo un segundo mientras se hace este acercamiento. El acercamiento, el café, lo que sea que vayan a hacer el miércoles, eh, ya
desde los representantes del Centro Democrático pues han salido a decir que no solamente es como irse a reunir y ya y la foto, sino que va a ir Forero, que es del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, y van a invitar a diferentes personas que tienen de alguna manera algunos problemas de salud, algunas opiniones sobre la reforma, que son al final quienes se van a beneficiar o no con lo que esté sucediendo, para que sea un espacio donde todos se puedan escuchar y pues se pueda construir cosas. Sí, hay como, creo que hay un juego que puede ser muy interesante a dos bandas, porque por un lado jalona obviamente el liderazgo natural de Álvaro Uribe al interior de las bancadas de ultraderecha, pero al mismo tiempo un poco lo desprestigia, ¿no? Como que al mismo tiempo pone la presión de tener a quien ha sido hasta ahora o quien había sido hasta el gobierno Duque el político más poderoso de este país, y por otro lado termina obligando a que mucha gente que ya venía descontenta con Uribe pues empiece a zafarse de él, lo cual puede terminar o en un espaldarazo a la gestión del gobierno Petro en nombre de la majestad presidencial, que es algo como que parece importarle mucho a Uribe, y por otro lado, pues el desprestigio absoluto de Álvaro Uribe, que obviamente pues es o ha sido una causa política de los sectores de izquierda moderada y menos moderada en este país. Pasemos a un tema de posicionamiento internacional de Colombia, porque se dio la conferencia APEC o la cumbre APEC, es la cumbre del eje Asia-Pacífico, un acuerdo en el que es un honor que inviten a Colombia, pero en el que Colombia pues obviamente tiene todavía un papel tangencial. Háblame un poco sobre qué pasó ahí. Sí, la cumbre se llevó a cabo en San Francisco, Estados Unidos, y ayer jueves el presidente Gustavo Petro pues intervino en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Entre muchas de las cosas que él dijo, pues se enfatizó mucho en intentar que los países de alguna u otra manera detengan los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania, o pues el que en el que él ha sido muy protagonista por sus declaraciones, que es Israel y pues Hamas, para que esto permita que podamos de verdad concentrarnos en la lucha contra el cambio climático. Entre otras cosas, pues dijo que se hacía fundamental que China y Estados Unidos, que son al final dos potencias, pues las dos potencias mundiales, se lleguen a acuerdos que permitan también avanzar para todo el mundo en general, avances en lo que es la guerra, la paz y el medio ambiente. Y sí, pues pidió que ojalá en algún momento Colombia como tal sea parte de APEC ya de una manera mucho más consolidada, pero que igual agradecía que lo tuvieran en cuenta en estos espacios donde puede intervenir y pues donde también después de algunos roces que se han tenido con el tema de Palestina e Israel, pues sigan consolidándose y fortaleciéndose las relaciones igual con Estados Unidos. Sí, creo que ahí hay una serie de aciertos que va mostrando el gobierno Petro. Vamos a ver esto en el mediano plazo, cómo funciona, pero ha habido hasta ahora una demostración en el corto plazo de que mantener una posición firme, ideológica y combinarla con un compromiso democrático serio ha logrado que se respeten los espacios que Colombia ocupaba cuando definitivamente no tenía una posición geopolítica firme contraria a Estados Unidos en nada, ¿no? Como cuando Colombia era absolutamente pro Estados Unidos, no tuvo tampoco tantos espacios ganados o tuvo exactamente los mismos cuando el gobierno Duque decidió apoyar directamente a Trump en las elecciones presidenciales, pues se perdió un espacio y mucha gente pensó o declaró que esos espacios iban a perderse definitivamente cuando Petro empezara a antagonizar con posiciones además históricas de Estados Unidos como el apoyo irrestricto al Estado israelí y en este caso pues se ve que no, y eso me parece interesante y me parece que ha sido virtuoso. No sé cuánto dure, no sé qué extensión tenga esto, pero pues digo, un mes largo después de iniciadas las hostilidades de Israel contra Gaza y otros sectores ocupados del territorio palestino, pues no parece estarse dejando de lado a Colombia, incluso cuando son posiciones completamente contrarias al gobierno de Joe Biden. Hay que ver.
Exacto. Y no, y me gusta eso, que se permita no sacar de tajo a una persona que no piensa como puede llegar a pensar mucha gente en Estados Unidos, de donde sí, pues usted sabe, como pro Israel completamente, y que sea una persona que tiene posiciones distintas, que pueda de frente decir como de verdad estamos en guerra y por no tomar posiciones serias y contundentes frente a lo que debería estar pasando es que no podemos enfrentar al final, literal lo dijo, el problema más grande que tiene la humanidad en este momento, que es la crisis climática. Entonces está muy bien que se mantengan esas posiciones que él tiene porque eso al final pues también demuestra que se están abriendo a escuchar diferentes voces, sino que simplemente nos excluyan por algo que igual pues, está bien decirlo y manifestarlo. Sí, igual yo siempre he estado en desacuerdo con que el punto más crucial de nuestras vidas sea tener la razón, pero en este caso creo que sí es importante que además Petro mantenga su posición porque es pasmoso lo que está haciendo Estados Unidos de frente a este genocidio en escalada que es el ataque israelí a Gaza. Como que es importante, sobre todo porque incluso si Estados Unidos decide ejercer algún tipo de ostracismo contra Colombia, yo agradeceré infinitamente, sé que mucha gente, e incluso mucha gente en Estados Unidos agradecerá que haya presidentes que sí tomen posiciones frente a esto, como Gustavo Petro. El comienzo fue una cosa caótica, pero definitivamente creo que se prueba hasta qué punto queda parado del lado correcto Petro después de un atropellado comienzo en sus declaraciones por Twitter. Y pues creo que la conclusión, más allá del genocidio en Gaza, termina siendo otra y es, estamos en un exceso de Twitter. No más allá de cualquier cosa, termina siendo lo mismo otra vez como, por favor, no más Total. gobierno vía Twitter. Y son voces que para todo el proceso que se ha vivido entre Israel y Palestina son necesarias y más en escenarios como Estados Unidos, donde tal cual usted dice, estoy segura que mucha gente de ese país está feliz de ver que alguien que sí está alzando la voz por la justicia esté ahí, como dando igual en su papel de presidente, haciendo lo que tiene que hacer para la invitación que hay en el foro, pero que tiene una posición clara frente a este conflicto. Entonces, eso creo que para los años que llevamos de esta guerra, pues es importantísimo. Nuestro siguiente tema es un tema truculento, pero interesante de observar por ahora, y es una propuesta de ley que hace el senador Iván Cepeda, que es una ley que busca volver delito las obstrucciones a los procesos de paz. Entonces, presenta un proyecto de ley que es escueto, no da mucho espacio a ambigüedades, pero al mismo tiempo en un terreno de interpretación podría ser muy problemático, pero dice que configura como delitos las obstrucciones a las políticas de paz. Es que creo que tiene una buena intención, pero fue mal ejecutado. Entonces, pues sí, él presentó un proyecto que ya retiró, pero dijo que iba a volver a presentarlo, donde él propone que haya un delito denominado obstrucción a la paz y que tenga penas de entre 10 y 15 años y multas entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos. De entrada se vio como que él quería censurar a las personas que no estuvieran de acuerdo con cualquier cosa que sea paz, es decir, a un acuerdo de paz o el concepto paz total o el proceso con X guerrilla, etcétera. Pero pues él afirmó que no, nunca esa fue su intención, sino que lo está pensando más que todo en lograr que personas que, por ejemplo, se roben los recursos para la paz y que eso sea lo que impida que procesos con diferentes actores se desarrollen, sean quienes estén condenados por este delito. Pues hoy tuve la oportunidad de escucharlo, él sigue en su posición, él dice que entiende que haya sido polémico, que no se haya entendido su intención, pero que por eso él lo que quiere es volver a arreglar como la manera en que expresó todo en el proyecto para que se entienda bien y pues pasarlo en el Congreso. Ya que esto pase o no, pues la verdad lo veo poco probable, pero pues es una intención que siento que sí tiene un fin bueno y es simplemente garantizar que procesos de paz tengan las garantías al final que necesitamos y que no por intereses
a veces de terceros o simplemente por querer acabar con un proceso, pues se termine obstruyendo como lo que se puede lograr con diferentes grupos armados. Sí, pues creo que ahí lo que es importante decir es uno de los tweets, supongo, con los que presenta este proyecto de ley es perfectamente claro. Es decir, él no está en favor del delito de opinión o la persecución a opositores políticos de procesos de paz, sino buscando tipificar como un delito de mayor gravedad el asesinato de firmantes de los acuerdos de paz de 2016 que cumplen además 7 años ahorita pronto, y el robo a recursos de la paz o la corrupción con recursos de la paz, castigarla de forma más severa, generar nuevas tipificaciones o nuevos castigos para ciertos comportamientos, pues lo que termina siendo realmente es generando un ambiente de discurso en donde el gobierno declara qué es lo que le parece importante, que esto se vaya a configurar o no realmente en penas más grandes o en investigaciones, pues no, porque es exactamente el mismo sistema de justicia deficiente que nosotros tenemos, pero existe obviamente un dispositivo de discurso que termina siendo importante a la luz de lo que nosotros tenemos en nuestras manos o lo que es la responsabilidad del gobierno. Lo cual, con respecto a las posibilidades del gobierno, me lleva a lo siguiente, y es el fallo de la Corte Constitucional que contraviene lo que supone un recaudo de 4 billones de pesos a través de la reforma tributaria presentada por el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Campo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la decisión que toma la Corte Constitucional y en qué afecta el recaudo nacional? ¿Qué nos dice esto sobre la relación del país con sectores económicos fundamentales? Pues, o hasta ahora fundamentales. Bueno, le cuento. Acá obviamente voy a leer textual lo que se pretendía en el parágrafo que la Corte tumbó y que yo, pues que soy muy mala para y todo lo que tenga que ver con economía, digo como, ok, más o menos entiendo. Y es, en la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso en este gobierno, había un parágrafo que buscaba prohibir la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. ¿Qué sucede? Que la Corte Constitucional ve esto como una norma que violaba el principio de justicia y equidad porque existen empresas que se dedican exactamente a lo mismo, pero que no pagan las regalías en especie, sino en dinero, y entonces como que ahí entre lo que el modelo de uno y de las otras, pues terminan perdiendo a las que se les iba a prohibir esta deducción de regalías. Con, con este parágrafo lo que buscaba el gobierno era, tal cual usted dijo, como recaudar casi 4 billones de pesos, en total eran 10 billones en los 4 años. Y la primera manifestación que dio el presidente Gustavo Petro es que debido a este fallo, lo que va a pasar es que se va a reducir el presupuesto para las 3 ramas del poder, es decir, la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Ya como tal que vaya a suceder después, pues simplemente creo que fue como su afirmación inmediata, pero pues no es que esto vaya a pasar mañana y que ya mañana simplemente no exista el mismo presupuesto para las ramas, pero pues sí seguramente al pasar el tiempo se verán los efectos. Y ya pues también salió el exministro de Hacienda a decir que pues, no estaba de acuerdo, que la idea con esto era pues recaudar más fondos para el país, pero pues es lo que ya la Corte falló, que además es una decisión que no es retroactiva, es decir, las personas que ya no recibieron estas regalías, pues simplemente no pueden pedir ese dinero. Ya lo que pasó, pasó, es como que se aplica desde hoy hacia el futuro, no puede nadie exigir nada de lo que ya haya pasado. Hubo un episodio en el partido en el Metropolitano de Barranquilla contra Brasil por las eliminatorias al Mundial 2026, en donde hubo un cántico general de Fuera Petro y hay una serie de videos que muestran cómo la gente que estaba cerca a ella le hizo el canto, le dirigió el canto a la hija de Petro, a la hija menor de Petro, a Antonella. 15 años, una menor de edad, lo cual además tiene complicaciones adicionales.
La pregunta ahí, Claudia, es, ¿se sabe muy bien cómo empezó esto? Es decir, creo que hay que empezar, pero no vamos a debatir si es una opción o no agredir, así sea verbalmente en masa a una menor de edad, pues es verdaderamente muy complicado y dejar también una línea ahí y es la familia de los líderes políticos, nos gusten o no debería ser respetada. Lo mismo pasó con la familia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando iban llegando a su casa y fueron cerrados y abucheados, ¿no? Como que ese tipo de asedios a las esferas familiares de los gobernantes, a mí me parecen problemáticas en cualquier medida y eso, pues cuenta de verdad para, pues, para que dejen a las personas que están simplemente colgando de los gobernantes ahí. Excepciones, cuando los hijos de un gobernante están haciendo negocios a costa de su apellido, cuando la esposa de un funcionario público está haciendo usufructo del nombre de su pareja, cuando la pareja de una funcionaria o un funcionario está recibiendo algún tipo de beneficio o privilegio por cuenta de eso, ahí se cae cualquier posible opción, pero pues una niña de 15 años que está siendo abucheada en un estadio es problemático y sin embargo la gente tiene derecho obviamente a cantar lo que se le dé la gana en los estadios. Entonces, eso ahí deja como una especie de territorio gris en donde hay unas cosas que no son grises y unas cosas que sí definitivamente lo son. Lo triste acá más que todo es, y le cuento cómo fue todo, es que cuando ya se dan las alineaciones de los dos equipos, es que se empieza a gritar que Petro, fuera Petro, fuera Petro, y existe un sector en Occidental que se da cuenta que está la hija del presidente y empiezan a gritarle directamente a ella. Ahí es donde yo digo, bueno, ese adulto racional, ¿qué necesidad tiene de gritarle a una niña? Porque literal ahí es una niña la que está recibiendo el ataque, independientemente de que sea la hija de alguien o lo que sea. Que en eso es donde yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué uno que es el adulto es el que tiene que atacar al final a una persona que tiene 15 años y que obviamente va a recibir el ataque de una manera pues diferente a lo que después recibió también su mamá, porque Verónica Alcocer también estaba en el estadio y también pues le gritaron lo mismo, pero pues ella con una madurez que también da la edad, pues simplemente mandaba besos y lo tomó de otra manera, pero la niña sí sale llorando, también gritándoles y la necesidad también de grabarla y un poco humillarla para después subirlo en redes sociales es lo que no me parece justo, no me parece justo que lo hubieran vivido en alguna manera los hijos de Iván Duque, que también son los niños, y tal cual lo que dijo usted, hay unos hijos que ya son bastante adultos y están usando a favor o en contra de las posiciones de sus papás, pero una niña de 15 años no lo está haciendo. Y pues lamentablemente es en lo que estamos ahorita en este ambiente además tan polarizado. Ojalá ella pues reciba la ayuda necesaria que tienen que vivir en este momento porque es mucha violencia además imagínense, o sea, un montón de personas gritándole a uno y saber que es su papá, etcétera, quién sabe qué más insultos recibiría porque no creo que solo le gritaran fuera Petro, como que ahí es donde entro un poco a la reflexión y usted y yo que somos papás, que uno es el adulto y uno es el que debe racionalmente saber cómo comportarse y no pretender que los adolescentes y los niños sean los que actúen bien porque claro, salen también a decir cómo es el colmo y ella también gritaba y entonces y a burlarse que se fue llorando, pues ¿qué esperaban? O sea, ¿qué haría usted a los 15 años si un montón de gente la está gritando y insultándola? Porque se lo digo, o sea, no, uno de los que vamos a ver al estadio no creo que solo le hayan gritado fuera Petro, seguro habría más insultos por ahí. Es importante trazar unas líneas claras sobre eso y pues la vida de los hijos e hijas de los líderes políticos pues está lastimosamente atada a la vida de sus padres y madres, pero al mismo tiempo pues debe ser respetada porque nadie eligió la profesión que su papá eligió. Por último, y hablando de alguien que ha estado al mismo tiempo lleno de escrutinio y libre de escrutinio, la elección del nuevo registrador. ¿Quién va a por fin reemplazar a Alexander Vega en la registraduría y cuáles son los problemas que está trayendo este proceso de selección? Bueno, ¿quién exactamente lo sabremos si todo sale bien este lunes que viene?
donde ya se citaron a entrevista a las 10 personas que aspiran a este cargo, 10 hombres que aspiran a este cargo. Ay, qué Eh, lindo. La paridad, la paridad. y esta elección, para que la gente lo sepa, la hacen los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Esto funciona de la siguiente manera: hay personas que se inscriben al proceso, hay un puntaje y eso ya selecciona una lista de clasificatoria, literal es un concurso de mérito para un cargo que todos sabemos es completamente importante, muchas veces polémico y que es trascendental para las garantías democráticas del país. Entre lo que sucedió es que la misión de observación electoral, la MOE, pues sí manifestó y pidió una solicitud para aclarar porque hubo en el proceso fallas, especialmente porque en el sistema donde se hacía el examen hay denuncias de que el 10% de las preguntas habían quedado mal hechas y pues eso obviamente genera que, pues que el 10% es un porcentaje alto, pues genera que tal vez las personas que pasaron ese examen no sean necesariamente las idóneas porque 10% de las preguntas no estaban bien. Pero pues las cortes, los presidentes de las cortes salieron a decir que simplemente fue una falla en el sistema, pero que eso no afecta como tal el proceso y que las garantías están, y que obviamente ellos muy abogados citan simplemente artículos de un montón de leyes para justificar que todo está en términos legales. Las entrevistas se van a realizar para no solamente quedarse con lo que resultó del examen, sino para profundizar la experiencia real que se tiene para el cargo y pues así ya poder elegir a la persona más importante. Esto va a ser una entrevista de 60 minutos individual eh, y pues normalmente es un proceso que después se publica y que es transparente para que todos podamos ver, si queremos, pues cómo es al final el examen y que las personas idóneas estén pues en el cargo. Todos están citados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El primero citado es un señor que se llama Virgilio Almanza Ocampo y el último Orlando Beltrán Camacho. Como le digo, 10 hombres citados de 8 a 6, así que será una jornada bastante larga. Y solo para darle datos, pues se presentaron en total 137 candidatos para ocupar el cargo. 37 fueron admitidos a un proceso de selección y de ahí pues están los 10 seleccionados a entrevista. Bueno, pues esperemos. Yo creo que el registrador lastimosamente se ha convertido en un emblema de la muy poca confianza que tenemos en nuestro propio sistema de gobernanza y no es en vano, no es en vano porque en el sistema electoral colombiano lastimosamente todo está lleno de vacíos y ambigüedades. Incluso cuando existen razones para confiar o incluso cuando existen explicaciones claras de cada proceso, se nos queda por fuera la sospecha inmensa que siempre existe contra cualquier entidad política o ideológica, y esto está además justificado en la configuración del Consejo Nacional Electoral. Ha estado marcado también por conductas polémicas del Consejo de Estado, por decisiones que a veces están perfectamente justificadas y que son decisiones justas y a veces no lo parecen tanto. Está marcado por los discursos políticos de lado y lado, por los distintos llamados a revisar el fraude y por el ritual estúpido de todas las elecciones, estar revisando los E14 en una maraña de neblina, porque no es otra cosa, y de desinformación que le ha hecho mucho daño a la manera como concebimos la democracia, pero que también está puesta de manifiesto en proyectos de ley tan polémicos como el Código Electoral de Alexander Vega, en posiciones tan difíciles de sostener como las de Vega frente a lo que en su momento cuando fue magistrado del CNE dijo de la entrada de plata de Odebrecht a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, la manera en que este tipo de leyes terminan funcionando y no funcionando o sirven solo para la polémica tuitera. No sé, es decir, creo que el registrador lastimosamente de un tiempo para acá
ha venido configurándose en una figura muy polémica y esa polémica solamente Sí, desgasta la democracia. desdibujada. Exacto, desdibuja las garantías democráticas que son la base de lo que se supone que nosotros entendemos por nuestro propio sistema político. Y eso pues es un problema mucho más grande de lo que se ha querido otorgar. La nueva persona que ocupe este cargo va a empezar desde el 6 de diciembre de este año, o sea, ya. Pues ojalá que sea bueno. Claudia, muchísimas gracias por someterse a esta tematón. Pues bueno, nos oímos en la próxima. Muchas gracias. No sé, gracias. Chao. Tras este arduo repaso por la incansable agenda nacional, vamos a pasar a temas económicos. ¿O qué? ¿Pensaron que les iba a quedar fácil el episodio? Pues no. Vamos a hablar porque ha habido una serie de anuncios que verdaderamente pues han llamado la atención y cosas que parecen preocupantes, no sabemos en realidad qué tanto lo sean, queremos obviamente saber qué es lo que está ocurriendo y para hablar sobre estos temas económicos se encuentra con nosotros Juanita Villavés, es decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Juanita, a este podcast Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, un gusto volver a estar acá contigo, Santiago. Entonces, pues comencemos. Sí, pues a ver, creo que lo primero entonces es qué es lo que está pasando con el PIB, cuáles estos anuncios de que está decreciendo, que se está estancando la economía, qué es lo que está pasando. Pues básicamente la perspectiva es algo inesperada. Digamos que los expertos estaban esperando que el PIB creciera en este último trimestre, alrededor de 0.4% y el DANE anuncia que hubo una contracción del 0.3%. Entonces se están prendiendo las alarmas porque básicamente pues estamos en una situación complicada, es decir, que si bien estamos atravesando como un crecimiento lento después de la pandemia, sin embargo, esto ya empieza a prender alarmas, especialmente en tres sectores, en el de industria y manufactura, en el comercio, también que sufre una contracción, y también hay una contracción pues, en la inversión. Entonces, esto pues básicamente hace pensar que estamos empezando a vivir una recesión, pero no es a todos los sectores, sino en ciertos sectores, porque la otra cara de la moneda es que hay otros sectores que sí están creciendo. Entonces hay que ser cuidadosos con la forma en la cual se interpreta. Sin embargo, pues los gremios están preocupados y sin duda pues exige al gobierno unas políticas específicas pues, para ver de qué manera se va a abordar esta contracción que se dio. ¿Cuáles son las causas de esta contracción en el sector, por ejemplo, de inversión e industria? El tema es complicado porque eso no es solamente en uno de los sectores, sino uno tiene que ver un poquito más integral. O sea, de un lado hay unas señales internacionales que de alguna manera afectan. Entonces, en la medida en que otras economías no se estén recuperando a las tasas que se está esperando, pues vamos a tener dificultades, por ejemplo, en el sector exportador. O sea, somos fuertemente dependientes de ciertas economías, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y China. Entonces, pues China se está perfilando, no es tan importante para Colombia como para otros países de América Latina, pero pues es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Entonces, son esos contextos internacionales que junto a eso, pues hay un contexto internacional de altas tasas de interés que en Colombia también se han implementado. Entonces, en unas tasas de interés altas, pues de alguna manera restringen la inversión y eso pues ha dificultado inversiones estratégicas en ciertos sectores. Y por otro lado, pues por ejemplo el de la construcción, eso es clarísimo. Y por otro lado, el consumo, que fue el motor del crecimiento en los años anteriores, pues también se está reduciendo. Entonces, son unas situaciones internacionales y no son unas situaciones propias. En un ambiente, que hay que decirlo, un poco de incertidumbre y de desconfianza, no solamente son estas variables macroeconómicas, sino que las señales que ha mandado el gobierno de alguna manera han sido interpretadas como incertidumbre, lo cual también pues, hace que los inversionistas pues, tengan más prudencia a la hora de implementar esas inversiones. Inclusive se habla de otras variables macroeconómicas, como por ejemplo la volatilidad de la tasa de cambio. Entonces, pues hemos pasado en muy poco tiempo
de prácticamente estar en una tasa de cambio del dólar a 5.000 hasta pues, valores de 3.900, lo cual también dificulta las expectativas de los inversionistas frente a pues, sus posibles ganancias, pues, que están en dólares, entonces pues no es muy claro si las van a estipular a un dólar de 5.000 o uno de 3.900, lo cual también genera incertidumbre. Entonces, acá hay unos elementos internacionales como de la situación macroeconómica global, de los mercados con los que Colombia se relaciona. Hay unas situaciones nacionales que también tienen que ver con políticas macroeconómicas, entre otras la tasa de interés, y hay unas situaciones que son propias, pero más del contexto de incertidumbre o de ese riesgo asociado a la incertidumbre que está atravesado también por el discurso político y por las propuestas o los anuncios que hace el gobierno que de alguna manera se interpretan como riesgo y que pueden llevar pues a la prudencia de las decisiones. Bueno, ayúdeme a separar un poco todo este cúmulo de causas. No sé, es decir, cuando empezó el gobierno, entonces el asunto era que el dólar estuvo casi en 5.000 pesos, pero entonces, y eso era lo peor que nos podía pasar, ¿no? O sea, yo lo digo porque nosotros, no economistas, vivimos la economía también a través del relato de la economía. Y entonces, cuando empezó a bajar el dólar, el mismo gobierno que dijo que no tenía la culpa de la subida del dólar, lo cual es cierto, es decir, no tiene la culpa 100% de la subida del dólar, empezó a sacar pecho por la bajada del dólar, por lo cual eran tampoco 100% responsables. Entonces, ahora que llega finalmente a una tasa incluso menor a la que dejó instalada el gobierno anterior, entonces eso ahora también es algo malo. Es decir, creo que hay una parte ahí en donde termina siendo un poco una profecía autocumplida, o estoy yo equivocado de decir qué es lo que pasa, que no hay forma en que nadie dé signos de confianza, o porque la confianza también se puede construir, ¿no? Entonces, empecemos por ese lado y ya después empezamos a hablar sobre cuáles son las señales que está enviando el gobierno y que no están generando certezas en el sector industria e inversión. Hay unas cosas que se pueden controlar y es, pues nosotros tenemos política monetaria, política fiscal, entonces ahí es donde pues no es un tema discursivo, sino es un tema de práctica y pues la decisión sobre la política, por ejemplo, monetaria y la tasa de interés ha estado fuertemente asociado al control de la inflación. Entonces, claro, eso va a tener unas repercusiones, y las repercusiones que bajo un entorno de una tasa de interés alta, pues básicamente hay un coletazo sobre la inversión. Entonces, esas son las variables que se pueden controlar. Las otras que tienen que ver un poco, y estoy hablando solo de lo interno, o sea, nosotros somos una economía muy pequeña en el ámbito global que se ve afectada precisamente por esos choques externos o por esas señales externas. No somos una economía con capacidad de incidir en el marco internacional, sino al contrario, nos vemos de alguna manera pues afectados por esa escena internacional. Pero volviendo al tema, entonces sí tenemos espacio en la política monetaria, que la hace de manera autónoma e independiente el Banco de la República, y tenemos también espacio en la política fiscal. Y la política fiscal, pues son señales ahí sí de gobierno, porque la política fiscal pues es de interés del gobierno y la maneja el Banco el Ministerio de Hacienda. Y entonces, pues básicamente, si hay cosas. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Pues endeudarse o no endeudarse, hacer inversión pública o no hacer inversión pública y hacer inversión social también como uno de los componentes de la política fiscal que tiene pues su contrapeso en el recaudo tributario. Entonces, hay unas cosas que sí salen de la retórica y entran a la práctica. No obstante, en un entorno en el cual no necesariamente las señales se calibran, es decir, las políticas económicas se calibran en los sectores, responden frente a lo que se está queriendo hacer, pues entonces empezamos a tener resultados como los que se observan y el DANE pues nos anunció esta semana. Y por otro lado, cuando a eso se suma, ahí sí, unas propuestas o unos anuncios que generan algo de incertidumbre, pues en el corto plazo esa incertidumbre es leída por los mercados. Hay tres cosas que dice el gobierno o mejor dicho, tres propuestas que hace el gobierno frente a la contracción.
La primera es empezar a bajar las tasas de cambio, que no dependen del gobierno, sino del Banco de la República. No son los únicos. O sea, Petro lleva diciéndolo ya hace un rato, pero Alejandro Posada en una columna del Espectador también dijo que estaba siendo contraproducente seguir las técnicas de la Reserva Federal para subiendo las tasas de interés en este contexto para enfrentar esta variante, no como si fuera un COVID, esta variante de la inflación. La otra es una transformación a la regla fiscal y la otra es intervenir el dólar, volver un poco a lo que había antes de la recesión del 99. Entonces, por favor, explíqueme estas propuestas, en qué consiste o qué consecuencias puede tener bajar, por ejemplo, las tasas de interés. Pues lo primero que hay que decir, y en eso sí soy, digamos, defensora de la autonomía del Banco de la República, es que en principio ni el ministro ni el presidente deberían hacer ese tipo de presiones pues, al Banco de la República, por más de que el ministro haga, sí, por más de que el ministro haga parte de la Junta del Banco de la República. Hay que ser, digamos, que conscientes de su autonomía y su independencia y que básicamente las razones por las cuales están manteniendo una tasa de interés son razones monetarias, no son razones fiscales o no son razones de gobierno. Y eso es muy importante y hay que defender eso en el país porque ha sido una de las grandes, vamos, ganancias que nos dio la Constitución de 1991. Lo segundo es que, claro, ya se empieza a pensar en que se necesita esa caída en la tasa de interés, esa reducción en la tasa de interés, un poco para fomentar ciertos sectores y principalmente esas inversiones que han estado afectadas por una tasa de interés alta como la construcción. Entonces, que es uno de los sectores que se ha visto afectado con una contracción del 8%, o sea, menos 8% fue lo que experimentó el sector de la construcción y sin duda una caída en la tasa de interés pues activaría nuevamente un sector que es muy importante, no solamente pues por la producción pues de uno de esos bienes que se necesita, sino por la generación de empleo. Y esa es una generación de empleo que es pues prácticamente transversal al país. Lo segundo, entonces sí se esperaría, y sí hay gremios que están a la expectativa, especialmente aquellos que tienen que hacer inversiones, construcción, infraestructura y en algunos casos industrias que tienen que hacer inversiones de capital para continuar esos procesos productivos. ¿Cuál sería entonces una salida o cuáles son las medidas inmediatas que tendría que empezar a tomar el gobierno? Como que no me parece estar poniéndose nadie de acuerdo. ¿Y qué tendría que hacer? Es decir, ¿qué tiene que hacer el gobierno que no involucre en absoluto al Banco de la República? No, pues sí lo puede involucrar, pero no lo tiene que decir. O sea, Banco de la República muy seguramente el año entrante empezará a hacer unas reducciones graduales de la tasa de interés y sobre eso pues, se responderá. Pero el gobierno tiene los elementos y los está haciendo. O sea, la reforma tributaria fue importante. Con eso se permite pues un recaudo importante que se necesitaba para el país. Entonces, y ya este año lo empezó a tener. Entonces, la pregunta es que vamos, digamos, cómo orientar los recursos de la reforma tributaria que se mantiene pues en el tiempo. Lo que se necesita es no solamente activar pues el consumo y los ingresos de los hogares, sino que también hay que empezar a tener unas políticas focalizadas hacia cada uno de los sectores. Entonces, yo quisiera saber cuáles esas políticas pues para la construcción. Entonces, claro, el Ministerio de Vivienda ha intentado hacer algunas de esas activaciones, pero finalmente ¿a qué sector? O sea, al sector de la vivienda de interés social, al sectores de viviendas rurales, que son los que menos digamos, capacidad o músculo tienen en esa inversión, o hacerlo, digamos, de una manera un poco más transversal a los distintos nichos pues, de la infraestructura. ¿Qué tiene que hacer? Pues hacer obras de infraestructura, o sea, no frenar obras de infraestructura, sino utilizar esos recursos que se tienen para hacer inversión pública, sobre los cuales pues ya tienen. Entonces, ejecutar obras que puedan efectivamente favorecer el sector y ayudar a la generación de empleo. No necesariamente es cambiar las reglas, sino con lo que se tiene digamos, comenzar o continuar la dinámica en cada uno de los sectores que se han sentido de alguna manera un poquito como frenados y desde la política pues, del gobierno. Entonces, tienen los recursos, están los recursos de la reforma tributaria, tienen los recursos los sectores,
que son los recursos de inversión, que se ha dicho en las últimas semanas, y esto se viene diciendo desde julio de este año, es muchos de los sectores, muchos ministerios no están ejecutando los recursos que tienen, y son recursos principalmente de inversión, pero además de funcionamiento. Entonces, pues ahí hay una posibilidad, y pues claramente hay algunas cosas que se tienen que favorecer. Entonces, sobre el comercio, apoyar ciertas iniciativas, como por ejemplo las que tienen que ver con Alianza Pacífico, o sea, todas las posibilidades que se abren entre los países pues, que compartimos ese, digamos, la ubicación en el Pacífico, hacer lo que se está haciendo con China, y es buscar esas posibilidades con los inversionistas. O sea, de eso se trata, es de gestionar las oportunidades y no generar, digamos, como esa incertidumbre. Claro que tienen que hacer reformas, y está muy bien que se estén implementando, y van en buena dirección algunas de esas. Por ejemplo, el tema de la reforma tributaria, o sea, no solamente es recaudo, sino que cambia la lógica del recaudo, lo cual es importante en Colombia, hacia la progresividad y hacia una participación más fuerte de los agentes privados, o sea, en el recaudo. Y pues hay otros que no son de su resorte, o sea, es decir, no va a manejar el gobierno central, pero que también generan capacidad fiscal a nivel local. Entonces, está haciendo esa reforma, pues el proyecto de ley para el cambio del recaudo del predial rural, va todo en esa perspectiva, pero junto a eso, pues las otras reformas que no necesariamente no deban hacerse, sino que se tienen que implementar para el país, pues deben también aclarar su contribución en el corto plazo, es decir, en apoyar la reactivación de la economía, y en el mediano plazo cambiando unas reglas de juego en el sector, pues, en todo el tema laboral, en todo el tema de salud, de pensiones, eh, educación, que también pues, van a tener impactos sobre la estabilidad de cada uno de esos sectores. ¿Qué decirle a nuestra angustiada audiencia con respecto a lo que parece ser un clima económico absolutamente adverso? ¿Qué hay que se puede hacer pues de cara a una situación como esta? ¿Es esperar, presionar políticamente? ¿Cuál es la mejor salida ahí para una persona que no tiene poder alguno de transformación económica? Pues desde el punto de vista macroeconómico tenemos, digamos, como dos fuerzas, la pública y la privada. Entonces, la señal, lo que le tenemos que de alguna manera pedir al Estado es que profundice las inversiones que en este momento pueda hacer con el presupuesto que tiene. Se necesitan inversiones públicas, pero bajo las reglas de estabilidad macroeconómica que se requieren. Ese es el primer punto. O sea, sí necesitamos que haya más inversión pública, que puede ser inversión en infraestructura, y que también puede ser inversión social, que se necesita para generar condiciones de mediano y de largo plazo en la estabilidad de los hogares. Lo segundo que se necesita es que el Estado haga sus otras tareas, no necesariamente económicas, pero que son tareas que generan confianza y tranquilidad para el clima inversionista. Una de esas es la seguridad. Entonces, pues eso lo sabemos los colombianos perfectamente. Necesitamos que haya un entorno en el cual se sepa qué se puede, qué no se puede hacer, y cuáles son esas reglas, pues hasta dónde está llegando pues el ejército, el gobierno, la política de seguridad, para garantizar entornos eh, pues favorables para los negocios. Entonces, sí es importante pedir eso. Eso no es un tema económico en sentido estricto, pero sí tiene un efecto tremendo sobre el clima de negocios para el país. Y eso no lo habíamos hablado, pero sí se necesita del Estado esas garantías a la seguridad. Se han mandado, digamos, como mensajes también eh, complicados y como contradictorios en las últimas semanas frente, digamos, al proceso de negociación con el ELN, y el tema del secuestro y el tema de las extorsiones. Y entonces, pues unos diciendo que ese es el único mecanismo, y los otros pues no definiendo una regla clara sobre ese mecanismo que están utilizando estos actores armados. Entonces eso genera pues incertidumbre, y también puede dañar el clima de negocios del país. Entonces, eso también lo tiene que hacer el Estado. Y lo otro que tiene que hacer el Estado y el gobierno, perdón. Y lo otro que tiene que hacer el gobierno es mandar
yo sí creo que con más claridad, no a través de Twitter, no a través solo de comunicados fracturados, sino mandar con más claridad cuáles son esas reformas, si las va o no las va a hacer. O sea, cuando diga voy a lanzarme pues a reformar la regla fiscal, pues es sí o no, o sea, que se sepa con más certeza y cómo, y eso implica un manejo del lenguaje y del discurso que sentimos no se está teniendo con claridad. O sea, sí se necesita enviar y aclararle a las personas, y eso no puede ser a través de redes sociales, eso debe ser a través de unos comunicados, de unos escritos, e inclusive en eventos académicos donde se sepa exactamente qué es lo que se está definiendo. Y por el lado del sector privado, también pues generar, digamos, esas posibilidades. Entonces, de un lado, la tasa de interés pues va eventualmente a favorecer, pero yo sí creo que acá nosotros tenemos un sector privado muy cómodo que no se ha, digamos, lanzado a estrategias de innovación, de automatización mucho más profundas, de uso pues, de tecnologías, no solamente de información o de Internet, sino digitalización. Es decir, hay una responsabilidad, y eso no solamente es una política pública, eso no puede ser esperar a que el gobierno me diga, ay, no, le vamos a dar unos recursos para toda la innovación que va a hacer, sino que eso por naturaleza es interés del sector privado y es interés para aumentar la productividad. Entonces, ahí la pregunta es qué es lo que nos está faltando y qué le está faltando. O sea, ¿es suficientemente cómodas las ganancias que tienen bajo unos niveles de productividad relativamente bajos? Y esa es una pregunta que hay que hacerle a los sectores privados pues en ese abanico de sectores que nosotros tenemos. O cuál es su compromiso para cambiar las prácticas productivas que eventualmente puedan generar mayores mercados y también digamos, un efecto sobre el empleo. Eso no necesariamente es no, es que el clima no está bueno, el clima empresarial o de negocios no está bueno, no, también hay unas inversiones porque cualquiera de las que estoy mencionando, en términos de tecnología, de innovación, de pues nuevos procesos, digitalización, automatización, etcétera, son apuestas de largo plazo. Entonces no pueden, digamos, como justificarse en los escenarios macroeconómicos de corto plazo en las decisiones de largo plazo, porque parte de la lógica de la empresa es precisamente asumir esos riesgos de corto plazo para tener unas ventajas en el largo plazo. Y yo creo que este es, digamos, un llamado a que los empresarios, el sector privado, pues también mire cómo va a participar, no solo del mañana, el 2024, sino de aquí adelante generando unas capacidades que son cambiantes en un escenario de mayor productividad, que sí es uno de los problemas que tiene Colombia. Entonces, claro, las señales pues los pueden estar afectando, y para eso pues el Estado debería generar unos mejores escenarios de clima de negocios, pero también hay unos compromisos que van más allá de ese tipo de situaciones de corto plazo. Perfecto, pues Juanita, le agradezco muchísimo, le agradezco la paciencia porque nosotros legos nos tardamos mucho en acoplar ciertas ideas y de verdad, pues sí, la incertidumbre es mucha, el ruido es muchísimo, la desinformación es mucha y pues por eso además le agradezco la claridad, claridad que ojalá le copie pronto el gobierno para que podamos empezar un poco al menos a ponernos en desacuerdo sobre la misma base. Sí, yo solamente finalizaría con algo, o sea, todas esas preocupaciones y ruidos que se están generando en este momento son los ruidos de corto plazo. O sea, nosotros somos un país que no logra salir del corto plazo, siempre es algo. En estas semanas, si tú miras el periódico, pues han pasado cantidad de cosas y uno no sabe cómo reaccionar, pero con una dificultad de construir en el largo plazo, y eso no solamente es para, digamos, las políticas públicas, sino para las políticas privadas. O sea, yo ahí sí creo que nos quedamos muy, digamos, con una visión muy, muy corta de lo que podemos llegar a hacer, y eso se ve en ambos sectores. Acá no hay uno
que tenga una visión. Nosotros tenemos 2 políticas de gobierno, casi no tenemos políticas de Estado, y pues el sector privado pues está pensando en sus ganancias mañana, pero no o en sus pérdidas de hoy, pero no necesariamente en la construcción en el tiempo. Y bueno, ya ojalá algo nos genere una visión muy, muy difícil, porque es un tema cultural de largo plazo, pero pues ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias. Bueno, Santiago, gracias por permitirme estar en este espacio. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital Sistema de Comunicación Pública, se hace gracias al trabajo arduo de nuestras 2 productoras generales, María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón, de nuestros periodistas investigadores Nadia Orozco y Juan Pablo Conto, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, editor además de todos los episodios de Capital Político. Recuerden también que este podcast es comunicación pública. Si ustedes tienen alguna alianza comercial que quisieran hacer, alguna cuña que quisieran poner, pueden comunicarse con nosotros, pero no necesitan suscribirse, no tienen que pagar, no estamos nosotros poniendo un muro de pagos, porque esto es comunicación pública pagada con recursos públicos y hecha en nombre del interés público. Por supuesto, la idea es que participen con nosotros de la discusión, que nos hablen, nos respondan, nos repliquen, y por favor, ojalá nos compartan y nos recomienden con su familia y amigos cuando quieran tener alguna base de información para pues esas discusiones que obviamente nunca van a faltar y que obviamente hacen más interesante la vida, porque el punto nunca estará en dejar de hablar de los temas difíciles y de los temas incómodos. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.